conceptos de epistemología. Bueno, para empezar a dar claridad del concepto, y la palabra epistemología viene del término griego episteme, que significa conocimiento, y logos, razón, lo que significa el estudio del conocimiento. Entonces, uno de los que más me llamó la atención es la definición de Piaget. Entonces, lo que tengo aquí en la diapositiva es una parte de la unidad 2 que me llamó mucho la atención. Dice, es el estudio del pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de un conocimiento más avanzado, preguntándose Piaget por el cómo conoce el sujeto, cómo se pasa de un nivel de conocimiento a otro. La pregunta es más por el proceso y no por lo que es el conocimiento en sí. Entonces, esta parte es la que más me llama la atención porque, como dice ahí, no es tanto el conocimiento que se adquiere, sino ese proceso que se lleva a cabo. Entonces, en conclusión, para mí es un método el cual se lleva a la obtención de conocimientos científicos y un correcto desarrollo a la verdad, realidad o justificación válida. Entonces, esto me parece muy interesante porque para mí epistemología entonces sería eso, no tanto el por qué sé o qué aprendí, sino ese proceso que hice para aprender. En esta parte, mi compañera y yo hablaremos de las corrientes del pensamiento científico, las cuales son fenomenología, hermenéutica, filosofía del lenguaje, falsacionismo, empirismo, racionalismo, positivismo y pospositivismo. Bueno, la fenomenología se divide como un estudio filosófico el cual habla de cómo alejarnos de interpretaciones, ideas o prejuicios que nos llevan a pues otras ideas o otras interpretaciones para tener una claridad o digámoslo así, ruta hacia la verdad, siguiendo fielmente la conciencia, que de eso se trata la fenomenología. Siguiendo así con la hermenéutica, como desde el principio se utiliza para la interpretación de textos sagrados, pero con el tiempo pues se ha utilizado para interpretaciones más filosóficas, con un fallo muy significativo, el cual es creer que todos pensarían lo mismo, o sea, que todos serían capaces de interpretar de la misma manera. Entonces, eso es un fallo muy grande en la hermenéutica. Más en la unidad 2 había algo que me pareció muy interesante, que decía que dos interpretaciones importantes eran la experiencia vivida y la investigación realizada. El falsacionismo. El falsacionismo es una corriente epistemológica fundada por Karl Popper. El falsacionismo es una corriente anti-inductivista. Entonces la voy a explicar a través de un ejemplo. Popper decía que por más millones de cuervos negros que nosotros observemos, no podemos afirmar que todos los cuervos son negros. Pero en cambio, si nosotros observamos un cuervo que no sea negro, podemos demostrar que no todos los cuervos son negros. Entonces, con este ejemplo es que Popper introduce el falsacionismo como un criterio de demarcación científica. Entonces, ¿qué es lo que explica Popper? Popper nos dice que no hay un número posible de observaciones que puedan afirmar que una teoría es universal. Para Popper, afirmar una teoría universal a través de observaciones era algo ilógico, algo imposible. Entonces, ¿qué hace Popper? Popper crea un procedimiento, una serie de pruebas marxistas, donde las teorías se tienen que someter. Son pruebas rigurosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen en esas pruebas? Lo que hacen en esas pruebas es tratar de refutar las teorías. Entonces, básicamente, esto es lo que hace Popper. De esto se trata el falsacionismo, de demostrar que no podemos afirmar pruebas solamente mediante la observación. No podemos afirmar teorías, qué pena, no podemos afirmar teorías mediante la observación. Lo que podemos hacer es tratar de refutarlas y lo máximo que podemos llegar a decir a través de la observación es decir que la teoría no ha sido refutada. El empirismo y el racionalismo. El empirismo y el racionalismo fueron dos corrientes que tuvieron grandes fuerzas filosóficas. Cada una representaba una forma de pensar y una forma de afrontar la vida. Cada una se encontraba en un lugar o un estado distinto. El empirismo se encontraba en las Islas Británicas, mientras que el racionalismo se encontraba en el pensamiento europeo. Estas dos corrientes tuvieron una gran cantidad de pensadores y científicos, y sus mayores representantes fueron Hume, del empirismo, y Descartes, del racionalismo. ¿Quiénes eran los representantes de las corrientes científicas? En el falsacionismo tenemos a Karl Popper.
En el empirismo está Hume. En el racionalismo tenemos a Descartes. En el positivismo se encuentra Auguste Comte. En la filosofía del lenguaje podremos encontrar como mayor representante a Gottlob Frege, mientras que en la hermenéutica es Hans Johr y en la fenomenología está Edmund Husserl. En este momento los dejo con mi compañera, quien seguirá con la exposición. Buenas noches, profesora y compañeros. A continuación les voy a compartir un poco sobre la psicología como ciencia. Inicialmente, como todos sabemos, la filosofía empezó a tomar fuerza por los griegos, Platón y Aristóteles, quienes se preguntaban por la conducta humana y el pensamiento. La psicología como ciencia se divide en tres grandes etapas. La primera es el surgimiento de la ciencia en la mente, la segunda, las décadas conductistas, y la tercera, la revolución del cognitiva. Adicional a ella, la psicología inició en el año 1879 y también se llegó a crear el primer laboratorio de psicología. Sin embargo, sus clases empezaron a escuchar en la década de 1980. Gracias a ellos podemos estudiar hoy en día dos grandes pilares de la psicología, como lo es el conductismo y el cognitivismo. En el caso del conductismo, según John Watson, el estudio experimental objetivo y natural de la conducta, encontramos que en la psicología desde el punto conductista afirmaba que el individuo no puede ver o incluso definir la conciencia más de lo que puede ver el alma. En el conductismo encontramos un gran exponente, en este caso Iván Pavlov, quien fue conocido o reconocido por los experimentos de los animales. ¿En qué consiste? Por ejemplo, usó el experimento de los perros, el cual consiste en estimular visual y auditivamente al perro mostrándole la comida y después llamándolo con un sonido para darle el alimento. Mediante este experimento dedujo que la conducta puede ser dirigida o asociada mediante estímulos. Otro de sus mayores exponentes fue John Watson, el cual popularizó el conductismo estableciéndolo como escuela psicológica. Según Watson, las conductas pueden ser modificadas u orientadas en nuestro primer año de vida, generando miedos o reacciones a colores, como por ejemplo tenemos el ejemplo del bebé y la rata, ¿sí? El cual consistía en exponer al bebé a un estímulo auditivo fuerte en el momento de interacción con la rata y de esta forma la conducta del bebé cambia asociándolo al temor, ya sea al ver solo la rata o el color blanco de ella. Entonces, ahí una vez más nos confirman que el conductismo se puede llevar por medio de estímulos. Para finalizar con el tema del conductismo, encontramos también otro tema importante que es la mente. En este caso lo estudiamos por Friedrich Skinner, quien creía que la mente era una caja negra. Buscaba la forma de modificar la conducta mediante los condicionamientos en el que creía que los procesos mentales internos no originaban nuestra conducta, sino los externos. ¿Sí? En este caso, se creía más en lo que podía ingresar o entrar en nuestra mente y salir de ella, más no lo que se podía retener. Entonces, siempre lo relacionó con lo externo. En este momento, le doy paso a mi compañero Brian para que continúe con el tema. Muchas gracias. El cognitivismo. El cognitivismo surge a partir de la profundización de información o la profundización de investigación que emplean psicólogos y cuidadores en cómo el individuo puede procesar, almacenar e interpretar la información en su memoria. Gracias a las bases que dieron el conductismo y con la inconformidad de no estancarse solamente en ese tema, se dieron profundas investigaciones para ir más allá y ver la parte cognitiva del ser humano. Un ejemplo claro puede ser un niño o un infante en el que antiguamente se pensaba que era un tablero en blanco y comenzaría su proceso de aprendizaje gracias a su entorno. Esta rúbrica, esta perspectiva se cambió gracias al cognitivismo, como el cual plantea al individuo, al niño o al infante, como un ser consciente
competente y sociable, que busca saciar su deseo de aprendizaje. Ellos mismos activamente quieren aprender de su mundo, el mundo que los rodea, y darle un sentido, una interpretación. Es entonces que podremos decir que las bases del cognitivismo son el aprendizaje y la recopilación de información, y a su vez la interpretación de la misma. Pero, ¿qué es el aprendizaje para el cognitivismo? Consiste en la categorización de la información, creando nuevos conceptos y la modificación de los preexistentes, ¿no? Esta información, o la información como tal, se obtiene en base a los sentidos, gracias a la interacción con la realidad. Una vez adquirida dicha información, se organiza creando nuevos conceptos y modificando los ya existentes. Es por ello que el aprendizaje se considera como un proceso activo de asociación y construcción. Jean Piaget y Lev Vygotsky fueron grandes aportes a la teoría del cognitivismo, ¿ya? En el caso de Jean Piaget, él presentó en su teoría las etapas del desarrollo cognitivo, las cuales se enfocaron en entender los estudios cualitativos en el desarrollo de una persona desde su nacimiento hasta su madurez, dividiéndolo por etapas. Estas son la estructura cognitiva, la organización y la adaptación. La estructura cognitiva es un conjunto de esquemas mentales que tiene cada persona y que se forma con cada conocimiento adquirido. La organización es un atributo de la inteligencia, la cual ayuda a ordenar de cierta manera la estructura mental de cada persona, para ser utilizada de manera eficiente por el sujeto cuando la situación lo requiera. La adaptación, por su parte, es la capacidad que tiene el ser humano de ajustar la estructura mental al ambiente. Hay que tener en cuenta que la adaptación maneja dos conceptos, se divide en dos sectores, los cuales son la asimilación y acomodación. La asimilación es cuando una persona adopta un nuevo conocimiento del medio ambiente para incorporarlo en su propia estructura. Y la acomodación se da cuando existe un cambio en la organización de nuestro esquema mental para responder a las demandas de nuestro medio. El ser humano, a su vez, busca un equilibrio, siempre busca un equilibrio, y el cual se da en los esquemas mentales que ya tenemos. Nos sirven para enfrentar a las nuevas experiencias. Cuando estos esquemas no funcionan o no nos sirven, se da un desequilibrio que nos lleva a modificar nuestros esquemas. En palabras más simples, a aprender. Lev Vygotsky planteó su teoría llamada teoría sociocultural, la cual menciona o se basa en que el conocimiento no se construye de manera individual, sino con interacción con otros. También se menciona que los infantes nacen con ciertas habilidades mentales llamadas funciones mentales inferiores. Estas quieren decir quiere decir que las funciones mentales inferiores son funciones naturales que están determinadas genéticamente. El comportamiento causado es limitado y está condicionado por lo que podemos hacer. A su vez, en la interacción con otros individuos, esas funciones mentales inferiores se van convirtiendo en funciones mentales superiores, las cuales se basa que entre mayor sea la interacción social, mayor será el conocimiento adquirido. También menciona que el lenguaje es la herramienta más importante para el desarrollo cognitivo, ya que permite la interacción con su entorno. Y, por último, para concluir, sería que también hace una mención en la zona del desarrollo próximo, la cual consiste la brecha en el que un niño es capaz de hacer las cosas por sí solo y
y otras puede hacer con ayuda. Ok, las menciones honoríficas. Si bien Vygotsky y Piaget fueron los aportes más destacados en el cognitivismo, cabe tener en cuenta que los siguientes autores también tuvieron relevancia en esta teoría, lo que son Ausubel, Brunner, Bandura y Bloom. Voy a dar una breve mención de la teoría de cada uno para hacer homenaje a que ellos también fueron grandes aportes. En el caso de Ausubel, el concepto de aprendizaje significativo, el cual fue su teoría, se basaba en una organización e interpretación de la nueva información en la estructura cognitiva que ya posee el individuo. O sea, cuando una persona relaciona la información nueva con la que ya tiene o ya posee, reajustando y reconstruyendo una nueva reformación en el proceso. Sí, o sea, junta ambas, la nueva que adquiere como la que ya posee y las reconstruye, las remoldea. El caso de Brunner, que fue a partir de Vygotsky, que presentó el concepto de andamiaje, el cual sería el apoyo temporal de los padres, el tutor de la madre, algún maestro como tal, hacia el infante o los infantes con el objetivo de realizar una tarea hasta que el niño sea capaz de llevarla a cabo sin necesidad de alguna ayuda externa. Bandura, a su vez, presentó la teoría del cognitivo social, el cual se aprende a través de la observación, la imitación y el ejemplo de los demás. Su teoría relaciona las teorías conductuales y las del aprendizaje, centrándose en la importancia de la atención del alumno, la memoria y la motivación. Y Bloom propuso una taxonomía donde demuestra 6 niveles de dominio cognitivo, desde el nivel más bajo, que es el simple recuerdo, hasta el nivel más complejo, que es la evaluación. De allí enlista también una serie de verbos que representan la actividad mental de cada nivel. Y finalizamos con los métodos de investigación en la psicología. Aquí hay que tener en cuenta que toda ciencia necesita o requiere de evidencia basada en una meticulosa observación y experimentación para recolectar gran cantidad de datos, tanto de forma objetiva y sistémica. Es por ello que los psicólogos como tal utilizan una gran variedad de métodos de investigación. Los que podemos ver aquí son algunos de estos, como lo son la observación natural, las encuestas, la investigación experimental, la investigación correlacional y los estudios de caso. La observación natural observa la conducta en el ambiente que ocurre naturalmente. Esta proporciona una gran cantidad de información y a su vez tiene mayor probabilidad de ser exacta con los reportes después del hecho. La conducta de los participantes es más natural, espontánea y variada que las conductas que tienen lugar en el laboratorio. Las encuestas se formulan preguntas estándar a un grupo numeroso de participantes, de las cuales se obtienen gran cantidad de información en el menor tiempo posible, o mucho más rápido que otras investigaciones, y de manera mucho más económica. La investigación experimental es la manipulación de una o más variables sistemáticamente y se estudia el efecto que esas variables tienen sobre otras. Su variabilidad permite a los investigadores obtener diversas conclusiones de relaciones causales, como el tema de causa y efecto. Le pongo, en el caso de un ejemplo puede ser los exámenes de sangre, que van probando poco a poco a ver dónde se encuentra la anomalía en las diversas variables que pueden implementar allí. La investigación de correlación emplea métodos estadísticos que examinan la relación de dos o más variables, lo cual esto permite el análisis de un análisis que no sea susceptible, o que permite análisis
de los cuales no es posible hacerlos con otros métodos de investigación. Y los estudios de caso son, se estudia como tal la profundidad o a profundidad la conducta de una o varias personas. Estos estudios arrojan gran cantidad de información descriptiva y detallada, siendo bastante útil para la formación de hipótesis.